Buenas tardes, alumnas y alumnos. Mi nombre es Diego Martín Deves. Soy profesor adjunto de la materia Derecho Ambiental y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el derecho penal ambiental. El derecho penal su naturaleza es un derecho sancionador de naturaleza retributiva, pero en los últimos años ha ganado lugar en el ámbito del derecho penal lo denominado justicia restaurativa, que trata de reparar el daño y tratar de acercar las partes y buscar la paz social sin llegar a la última ratio, que es la aplicación de un castigo o una pena. El derecho penal entonces es la disciplina que regula este ámbito de la conducta humana, en el cual se establecen una serie de conductas que se consideran disvaliosas para el ordenamiento jurídico en general, y entonces el legislador les impone una pena. La estructura del derecho penal hace que, para garantizar el principio de legalidad, se deba respetar la tipicidad, es decir, la formulación de este tipo de conductas disvaliosas en tipos, de manera tal que el individuo tenga claramente, de manera anterior, prevista cuáles son las conductas jurídicamente reprochadas, y fuera de esas conductas reprochadas es el ámbito de libertad del ser humano. Bien, la importancia del derecho penal ambiental en los últimos años se le ha dado justamente el constante avance de la actividad humana con respecto a el ecosistema, al ambiente y el daño que ha producido las diversas actividades económicas, urbanísticas, etc. Sin ir más lejos, podemos ver el caso muy cercano de los incendios ocurridos en gran parte del país, centralmente muy importante en Córdoba, que mayormente tienen causas humanas y usualmente responden a una práctica habitual en el cual se trata de correr la frontera del bosque, ya sea para proyectos urbanísticos o para agricultura o ganadería de manera extensiva. Ese tipo de circunstancias ponen al derecho penal en el centro de la escena, porque, digamos, esta es la forma más drástica que tiene el derecho de ordenar las conductas de los hombres. Entonces, el derecho penal, en virtud de la gravedad de las sanciones que impone, puede llegar a establecerse penas privativas de la libertad. Resulta quizá una herramienta efectiva para evitar que las actividades humanas que se desarrollan de manera irresponsable, contraria a las reglamentaciones vigentes, puedan provocar un daño al ambiente que, como habíamos visto anteriormente, por lo general el daño ambiental es irreversible. Una vez que se modifica o deteriora el ecosistema, es muy difícil que podamos volver el tiempo atrás. Entonces, se utiliza una de las finalidades que tiene la pena, que es su finalidad persuasiva, es decir, el establecimiento o la conminación de una sanción de carácter punitivo que de alguna manera desincentive o lleve a los individuos a tomar los recaudos necesarios para no agredir el ambiente con su accionar. Entonces, nos adentramos aquí en el tratamiento específico de lo que es el derecho penal ambiental. Hay diversas legislaciones en el mundo que se encargan de los delitos ambientales, y básicamente
predominan dos criterios, uno que hoy se entiende superado y otro criterio que es el actual, de cómo abordar los delitos ambientales. El criterio o la óptica, la mirada antropocéntrica, como su nombre lo dice, pone el énfasis o la mirada en el ser humano y por ende será delito todo aquello que, alterando el ambiente, modificándolo, provocando un deterioro, un menoscabo en el ambiente, afecte al hombre como parte integrante de este ambiente. Esta visión está absolutamente superada, al menos en lo doctrinal. No sé si se refleja en todas las legislaciones. No pasa en nuestro código y yo ahora un poquito se lo voy a pasar a explicar. Pero primero quería que tengamos estas dos ópticas. Entonces la visión antropocéntrica pone énfasis en el hombre. En la medida que estas actividades o estas conductas típicas afecten o generen un perjuicio al hombre, van a ser consideradas dentro del tipo de delito contra el ambiente. La nueva versión o la visión más amplia, más moderna del derecho penal ambiental es la visión ecocéntrica. Y el centro, el énfasis, el punto, está no ya en el hombre como parte integrante de este ambiente, sino el ambiente en sí mismo, en el cual el hombre es otro ser vivo más. Es parte de la fauna de este ambiente. Por tanto, el delito ambiental será tal en la medida y en la forma que deteriore, afecte o dañe al ambiente en general, independientemente de si esto directa o indirectamente va a afectar la vida o la salud de algún ser humano o alguna población. Esta me parece la visión más adecuada porque también coloca al hombre en ese lugar de integrante del ecosistema y no en esa visión de la especie dominante que nos ha traído tantos inconvenientes y ha generado tanto daño y tanta depredación, ¿no?, en lo que es la diversidad, biodiversidad de los ambientes, perdiéndose algunas especies de manera definitiva, ¿no? Entonces, para hablar de derecho ambiental, podemos incorporarlo en la normativa desde dos distintas maneras. O bien mediante la incorporación de los denominados delitos ecológicos, delitos contra el medio ambiente, como pasa con el Código brasileño, o bien mediante la creación o la incorporación en leyes especiales de normas que tengan naturaleza penal y que de alguna manera funcionen de manera intuitiva con el ambiente, estableciendo una conducta típica con una sanción penal ante el incumplimiento de lo que dice la norma, esa norma de carácter general. Este es el caso, por ejemplo, de la ley 24051, la ley de residuos peligrosos, que entre los artículos 54 a 57 establece normativa de naturaleza penal. Los delitos ecológicos son denominados, son conceptualizados como aquellas conductas realizadas sin un interés social, más bien con un interés lucrativo en busca de servirse del ambiente. Es importante en este punto también la noción de sustentabilidad. ¿Qué es lo sustentable? El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales habla de un aprovechamiento para sí, un aprovechamiento económico de los recursos que nos da la tierra, animados, inanimados, minerales, vegetales, animales, etc., el agua, pero hacerlo de una manera adecuada que permita el
aprovechamiento para las generaciones actuales, pero que permita también el aprovechamiento para las generaciones futuras sin menoscabar esta especie, es decir, consumir de una manera no predatoria, que permita la subsistencia en el tiempo de estos recursos. Ustedes me van a decir, bueno, pero hay recursos que son agotables. Claramente, estamos de acuerdo. Pero esos recursos agotables, si uno lo hace de manera sustentable, es muy probable que su escasez se vea prolongada en el tiempo y no desaparezca inmediatamente para las generaciones próximas posteriores. ¿Mm? El problema, volviendo al tema del delito ambiental, es que estas conductas típicas que dañan el ecosistema, ¿m? Lo hacen de forma grave, que lo afectan gravemente, o de forma irreversible, como por ejemplo cuando a raíz de una conducta humana o un conjunto de conductas humanas se realiza la pérdida de una especie, animal o vegetal, y se pierde para siempre. Desaparece dañando la biodiversidad. Biodiversidad que hace a la riqueza de un ambiente por las interacciones que se dan entre las diversas especies. Entonces, el derecho penal ambiental trata, a través de estos delitos, de sancionar el daño, si ha ocurrido, pero también utiliza la denominada figura delitos de peligro como manera de buscar el rol que tiene el derecho ambiental, este principio preventivo que vemos en la Ley General de Ambiente, de evitar que este daño, que se vuelve irreversible y grave, se consume y no haya vuelta atrás. Posteriormente a la constitucionalización del derecho al ambiente, o sea, en la Constitución del 94, han habido en nuestro país diversas iniciativas legislativas que trataban de incorporar al Código Penal, es decir, crear un título en el Código Penal bajo la denominación delitos contra el medio ambiente. Recuerden que nuestro Código Penal está sistematizado, tiene una parte general en la que establece las normas generales que se van a aplicar a cualquier tipo de delitos, en donde tenemos la reincidencia, la imputabilidad, la suspensión del proceso de prueba, la condenación de ejecución condicional, la forma de computar la pena, etc. Y después tenemos una parte especial en donde están los delitos separados por títulos y separados bajo una denominación que es de acuerdo al bien jurídico protegido. Así tenemos delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, delitos contra la libertad, delitos contra la administración pública, etc. De esta manera, entonces, se buscó, a través de diversos proyectos de reforma, incorporar un título que sea delitos contra el ambiente. Lamentablemente, ninguno de estos proyectos tuvo una sanción formal, por lo cual, bueno, hoy no están incorporados, sino los tenemos dispersos. En principio, a partir del artículo 200 para adelante, tenemos diversos delitos como inundación, estrago, envenenamiento de aguas, pero después tenemos muy dispersos, que esta es una característica propia del derecho penal ambiental, al menos en Argentina, la dispersión de normas en las cuales encontramos normas de naturaleza penal en el marco o insertas una norma que tiene otra característica no penal. El tema, o quizá la explicación más accesible o más concreta a esto, es que si bien
pareciera, en principio, que la tipificación de delitos ambientales resulta una solución rápida, fácil al conflicto del daño ambiental, la realidad es que no, es que es sumamente compleja. En principio, o la principal razón por la cual entiendo que es bastante difícil delimitar en tipos el delito ambiental es por la propia naturaleza del ámbito material regulatorio, que es la naturaleza amplia e imprecisa de este bien jurídico protegido que es ambiente. ¿Qué es ambiente? ¿Hasta dónde llega el ambiente? ¿Cuál es el alcance material físico de protección? Y por el otro, a las garantías constitucionales y a la naturaleza de última ratio que les había dicho hoy al principio del derecho penal. Es decir, existen una serie de incumplimientos normativos que cuando llega el derecho penal viene a ser el último, porque, para hacerles ejemplificarles, para que una actividad lícita genere un daño ambiental, tiene que haber habido alguna ordenanza municipal que regula esa actividad, por ejemplo, extractiva, luego alguna ley de carácter administrativo provincial que establece cómo y de qué manera se debe desarrollar esa actividad para impedir que se provoque o que se genere este daño ambiental, luego una normativa de carácter de presupuestos mínimos de carácter nacional, y todas estas han sido incumplidas, es decir, existe una cadena de incumplimientos que deriva en que finalmente sea el derecho penal, esta última ratio, quien venga o que tenga la obligación o el rol de poner fin a esta cadena de incumplimientos legales que provoca un menoscabo al ambiente, un daño irreversible al ecosistema, provocando los efectos colaterales que tienen, como les había dicho, el tema de los incendios en Córdoba. La desertificación o avance sobre la frontera boscosa genera esto, erosión, incendios, etcétera, etcétera. Entonces se le exige al derecho penal ambiental lo que no han podido hacer las otras regulaciones, que muchas veces no tiene que ver con el texto de la norma en sí, si la norma es buena o no, sino más bien con la dificultad de control de la actividad humana en un ámbito territorial muy grande, como es, por ejemplo, el territorio de nuestro país.